Bueno, a un año de la elección de julio, donde Andrés Manuel López Obrador arrasó, a 7 meses de haber tomado posesión, ¿cómo va la popularidad presidencial? ¿Cómo van los partidos de oposición? ¿Qué más podemos decir en materia de opinión pública? Bueno, pues tenemos nuestra tradicional mesa de encuestadores. Francisco Abundis, ¿cómo estás? Muy buenas Leo, noches. ¿cómo estás? Buenas noches. Ulises Beltrán, muy Encantado, buenas noches. Leo, buenas noches. Roy Campos, Leo, ¿cómo estás, jóvenes, Roy? ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias. Y Jorge Buendía, ¿Cómo estás, muy Leo? buenas noches. Déjame empiezo con Jorge Buendía, porque ya relanzamos Oráculos. Así es. Y parte del tema de Oráculos es el tema de la aprobación presidencial, donde nos subimos a las encuestas que ustedes hacen. Hacemos la compilación, hacemos el modelo Poll of Polls. ¿Cómo está la aprobación del presidente en el modelo de Oráculos? Ahorita está en 70% De aprobación. de aprobación. Hay un, digamos, el antes y el después. Básicamente hay un bono de inauguración, un bono de toma de posesión, Sí. ¿no? De noviembre a diciembre, Huachicol le dio muy buenos números, Ok. incluso por encima del 80% en varias mediciones, y ya a partir de ahí ha habido un descenso. Hoy día, digamos, estamos en los niveles comparables a noviembre, digamos, en términos de aprobación. La gran pregunta es, pues, ¿por cuánto tiempo va a estar, digamos, en niveles 60, 70% en las diferentes mediciones, dado que obtuvo 53% de aprobación, ¿no? Pero ese es, digamos, lo que estamos observando. Un descenso es algo que también habíamos observado en otros periodos, particularmente el de Vicente Fox e incluso también el de Enrique Peña. Hay una caída durante el primer año. Yo creo que hacia noviembre ya tendremos algo más de estabilidad de cómo está la aprobación. El poder desgasta, Roy. Creo que aquí la pregunta es un presidente que empieza alto, Sí. que baja, sigue siendo popular, pero baja. La pregunta, creo que donde hay discrepancia entre los encuestadores es cuánto baja, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Pero tampoco mucha Tampoco, discrepancia, para mí ha ¿no? bajado Sí. 6, 7 puntos. Ok. Sí, Bueno, pero tú claro. lo traías bajo en comparación a otras pesar encuestas, de que tú ¿no? siempre me has acusado de ser el más pejista, soy el que más bajo los alza Sí, sí, siempre. no. Bueno, O sea, yo no te acuso de pejista. paradoja, ¿no? Tú te asumes como pejista, ¿no? Ese es el favor que le estás haciendo. Pero en eso además no hay contradicciones. Pero siempre soy el que lo aprueba más bajo. Sí, ¿no? sí, De hecho, yo nunca he llegado a 70 Sí. en mi aprobación. Para mí la En las de vivienda, en ¿no? ni en las de vivienda, incluso ha bajado, ha llegado Sí. a 70. Lo he traído en 67 en febrero y en 61 en mayo. Ok. ¿no? Y hoy en el tracking digital en 61. No, lo no traigo. saques esa cosa, por favor. No, sí, aquí está prohibido. Una vez te lo eso. explicaré. Sí, No hay forma de que lo defiendas, Claro que Roy. sí hay forma. No, no, no. Sí. 61 lo traigo en mayo. Ok, 61 en mayo, que es por abajo de lo que dice el modelo Poll of Sí, Polls sí, de sí, Oráculos, que es es 70. el dato más bajo de las encuestas de vivienda. Exacto. Entonces, pero sí hay coincidencia, Ulises. más o Coincidencia menos. plena, tanto en vivienda, en los seguimientos telefónicos, pues también se mantiene en ese rango casualmente, y siempre ha ocurrido, ahí se parecen mucho las de vivienda y la telefónica, no sabemos por qué finalmente, porque no son el mismo público, obviamente, Claro. ¿no? Y sí, pues está alrededor, yo digo, está en 67 en la medición más reciente, que es de ayer, Sí. en Telefónica, no de Financiero, esas ¿no? cosas que inventó, no, la que yo hice. Ah, la que tú hiciste. Tengo una- Pero bueno, lo que es muy importante está muy bien. Yo creo que el resumen que hizo Jorge es muy claro. Y tener cuidado en dos cosas, no comparar la cifra de votación con la cifra de aprobación, Sí. porque son dos públicos distintos. En la votación están pues, los No, que fueron a votar, claro, sí. en la aprobación están todos los mayores de 18 años, entonces Pero habría que los abstencionistas también tenían niveles muy parecidos de aprobación. Si no hubieran fallado más las encuestas, ¿no? Afortunadamente. Pero bueno, lo que quiero decir es, como quiera que sea, son encuestas las que estoy reportando telefónicas. No hay que hacer esa mezcla, yo creo, insisto, porque son públicos Sí. distintos. Y no creo que la referencia deba ser la votación, sino ya pues las cifras de aprobación que vayamos teniendo, que ya hay, incluso desde antes de que tomara posesión, pues hicieron algunas preguntas al respecto.
¿Qué está pasando? Se está ajustando, pues, era perfectamente Tú predecible. lo dijiste cuando dijiste que se persigne, ¿no? Pues sí, porque no, ya no hay manera de que Bueno, a suba. ver, yo creo que lo máximo De 80, que ¿no? mide una encuesta en general, Sí. en preguntas de este tipo, pues, son 80, Sí, ¿no? sí, lo logró tener. Ya 82 ya dice uno, pues, ya son casi todos, ¿no? O Sí, sea, algo sí, así, sí. lo llegó a una aprobación, diría yo, consensual, ¿no? Sí. Tal. Esté en esos niveles. Y una cosa que hay que destacar también, la no aprobación. Hay una tercera parte de la población clara, convencidamente. ¿Una tercera lo Bueno, pondrías? 27 a 30, 35, ¿no? O sea, una tercera parte cada vez más, digamos, casada con su no aprobación, cada vez más consolidada como tal, y yo diría en algunos indicadores cada vez más, no sé si la palabra sea polarizada, enojada. Sí. Es decir, sí hay una tercera parte de la población y está esta no aprobación, que yo creo que también hay que hablar de eso, Está bien. claramente definida y cada vez más enojada probablemente. ¿no? Sí, creo que las historias coinciden independientemente del método con el que se mida. Lo que varían son los niveles, ¿no? Casi todas en su mejor momento, por ahí de enero, febrero, casi todas las cara a cara en vivienda estaban entre 80 y 85, las telefónicas estaban alrededor de 70, 75 y las de internet sobre 60. Es interesante cómo empiezan a coincidir alrededor de los 70 ahora y en función de eso puedes, digamos, debatir cuánto cayó, Sí. de qué magnitud es. Sí. Y luego viene el tema de la temporalidad. Para nosotros, si lo ves trimestralmente, como se han publicado algunos de estos números, cayó 12 puntos por ahí o un poco más. Si lo ves de un mes a otro, 8 puntos. 12 digamos. puntos en ¿cuánto Digamos, tiempo? desde de su mejor momento, que lo llegamos a tener nosotros en 85, ahora que lo tenemos en 73, 75, digamos, en el margen de error. Pero creo que es interesante, bueno, que sigue siendo altísimo. Altísimo, ¿no? sí. O sea, bajo cualquier parámetro, y que habría que explicar, ¿no? Que un poco de qué se sostiene y cuáles Eso. son, Sí. cuáles serían A ver, ¿qué los sostiene? peligros. A ver, les voy a hacer dos preguntas. ¿Qué sostiene hoy el alto porcentaje que todavía tiene aprobación del presidente y qué explica por qué viene cayendo? Sí. Son dos preguntas. Así ¿no? es, yo ver. diría exactamente, si vamos a la primera parte, por lo menos lo veo en tres factores. ¿Qué sostiene? Uno son decisiones ya tomadas, que Ok. son bastante populares, ¿no? Otra serían las propuestas, que pasan a ser también bastante populares, muchas de ellas, y luego vendría ya los símbolos, ¿no? Sí. En decisiones ya tomadas, ciertamente el tema de los salarios fue muy popular, independientemente del debate que podemos El tener. incremento salario mínimo. El tema de bajar los salarios a la burocracia. Ah, o sea, ok, ok. eso Qué bueno que no, yo- sí, bueno, y además está el otro, ¿no? Sí, sí, pero el tema de reducir salarios Sí, sí, fue una medida muy importante. Si quieres, temas como el avión fue otra que fue muy popular. La lucha contra el robo de combustible, huachicol, fue muy popular. Y luego vendrían algunas que son todavía, yo las pondré en propuestas, medidas tomadas, como es el tema de la Guardia Nacional, ¿no? Independientemente de lo que digan los amigos, colegas del el peligro de militarizar la policía, y no deja de ser una medida muy popular. Ok. Acabamos de medir lo de la refinería de Dos Bocas, ¿no? Digo, hay porcentajes impresionantes, como 95% de la gente cree que se tiene que producir gasolina y no importarla, y digamos, argumentos que tienen que ver más con nacionalismo y con... Pero bueno, también es muy popular, entre otras, ¿no? Y luego ya vendría el tema de los símbolos, ¿no? Que es, pues... Cerrar los pinos. Ver a tu presidente trabajando en las mañanas, un presidente que vuela en vuelos comerciales, digo, sin polemizar sobre si eso... No, claro, claro, pero gusta. Pero son, yo creo, tres pilares muy fuertes. ¿Alguien quiere agregar algo de Yo esto? creo que es complicado, digamos, muchas de estas cosas tiene el respaldo, digamos, casi por default de la gente, porque son, digamos, muy apetecibles, digamos, para el público, Populares. ¿no? Sí, pero ahí el punto, que eso es lo que está moviendo la aprobación y está cambiando los niveles, es lo que no tengo tan claro, porque muchas son como algunas cosas marginales, son cosméticas, parte del discurso, no creo que es lo que esté detrás. ¿Pero Así- qué te refieres con cosmético? Pues digo, por ejemplo, decir, bajo los sueldos le quito a los presidentes, Las les quito pensiones. las Eso le pensiones. encanta a la gente. Claro, pero que eso sea el determinante de que la aprobación suba, ese creo, Es o sea... parte de...
es parte de... Es el paquete, es lo que está diciendo, es un combo, digamos. Es ¿no? un combo de muchas cosas. Creo que nos cuesta trabajo como identificar, que yo pondría el énfasis ahorita, y es mucho más difuso, porque Francisco fue muy concreto. Para mí todavía estamos en el ámbito de las expectativas, de que las cosas van a mejorar. Yo te diría que coincido con Paco en este asunto, es el simbolismo total, que él mismo representa parte de ese símbolo, el simbolismo de las medidas y el simbolismo del cambio, el simbolismo, pero la forma en que lo entrega a la población. Lo entrega en un paquete con una gran comunicación. Con moño. O sea, el llamarle con moño, Viene un carrito. la mañonera, acabo con la corrupción, es el paquete que entrega más la forma en que lo entrega. Pero es como el primer paquete, ¿no? Porque van a venir más. Sí, van a venir, pero es Mira, lo que... mira, Leo, la varianza, o sea, el acuerdo presidencial varía por muchas razones, básicamente 2 o 3 dimensiones. La primera son cambios en lo que serían las generales, las creencias que tiene la gente. Si tú crees que la economía está maravillosa y súper bien, obviamente el acuerdo presidencial será más grande, claro, y así por el estilo. Entonces, lo primero son las creencias que allí existen. Es impresionante que la elección consiguió que de opiniones de 77% ha hecho menos por el país Peña Nieto, pasó a 63%, no, ha hecho algo bueno por el país Peña Nieto, 77% decía no, y él llega con 63% sí. De que sí está haciendo. Claro, la percepción económica cambió radicalmente de ser negativa a ser positiva. Las expectativas. Y las expectativas son espectaculares. La Entonces, confianza, están estas creencias previas que ahí están, que lo siguen favoreciendo mucho. Hay una nueva visión de las cosas tal, y que yo resumiría en una frase que dijo un participante en un grupo de enfoque, que dijo: queremos seguir teniendo esperanza. Es decir, eso está atrás del acuerdo del presidente de una manera. Entonces, le permiten cosas, le conceden cosas. ¿Por qué? Porque pues, le quiero seguir teniendo esperanza. Bueno, déjame hacer, tengo que hacer una pausa. Rápidamente, 2 cosas nada más. Segundo, la agenda SETI. Como nadie, este señor fija la agenda. Él es el que dice de qué se va a hablar. Él dice, es el que marca la discusión y tal. Y tercero, su activismo. O sea, perdóname, está haciendo algo a todas horas, todos los días, y todo el tiempo está en los medios, ¿no? Entonces, él mismo mata la nota en la mañana, la mata o en la tarde. Corrige o la cambia, ¿no? Sin ningún prurito, dice lo contrario, no importa. Pero sí domina. Ocupa el espacio público de una manera y fija la agenda de la discusión. Déjenme, pública. me tengo que ir a una pausa y les voy a preguntar precisamente de la esperanza y de la agenda. Bueno, ya van a ver qué les voy a preguntar, pero está buena la pregunta. Regresamos en un momento más. Seguimos con nuestra tradicional mesa de encuestadores. López Obrador es un genio para vender esperanza. Eso es lo que me están diciendo. Sí. Siempre lo ha sido. Sí. Yo no tengo dudas al respecto. Es un gran comunicador. La gran pregunta aquí es si llega el momento, Roy, en que tiene que dar resultados, ¿no? Sí, o sea, de no hecho, de esperanzas. Tú dices, decía alguien en un grupo de enfoque, queremos seguir la esperanza, pero llega un momento en que también el señor dice, pero también quiero seguridad, clave, mejor economía. Exacto. ¿Cuándo? Tu pregunta no la contestamos La completa. segunda es más importante. ¿Qué causa que esto cambie? Exactamente. Tu pregunta no la contestamos porque dijimos por qué sube o por qué se mantiene arriba. No, es qué lo hace caer. Es la realidad. O sea, ya Eso empieza... es la realidad. Sí. Y la realidad no de las calificadoras. Sí. No, del dato de que la expectativa de crecimiento bajó al 0.1. Eso no. La realidad que llega al hogar. Y eso tiene que ver con las variables. Que sigue la inseguridad. La inseguridad. Que no ha subido el ingreso. La inflación puede ser. La inflación. La inflación particular. Puede ser el desempleo. Puede ser, la salud. O sea, llega el momento en la opinión pública que sí pesa más la realidad que la expectativa. Sí, cuando a ti te pasa en tu familia una inseguridad dramática, no puedes decir qué bien gobierna López Obrador. Ahora, también por ahí dicen, Paco, que el tamaño de la desilusión está del tamaño de la ilusión. Así es. Si tú estás muy ilusionado
y luego te desilusionas, pues es mayor el efecto, ¿no? Ahora, es una ilusión muy distinta comparado con otros personajes de la vida pública. Es una ilusión basada en un conocimiento de 18 años, ¿no? Es un personaje que se le conoce desde el 2000, 2001, que se le conoce por su política social. Entonces es una expectativa un poquito más fundada, con elementos y con un cambio, digamos, en toma de decisiones, donde dice que todo es un ahorro para sus programas sociales, ¿no? Independientemente del costo que tenga eso en otros programas, en otros. Yo creo que lo que puede que haga que se sostenga todavía un tiempo es, y él lo dijo el lunes en su discurso, y bueno, y yo pegaría el lunes con el domingo, que me parecen dos eventos fundamentales. El de la Guardia Nacional. Reconocer el problema de la inseguridad y decir, ahí les voy, casi como un banderazo, y luego en su discurso decir, y ya está fluyendo el dinero. Ahí nada más yo vería como su restricción, pues nuevamente, la economía. O sea, si no crecemos lo suficiente para tener recaudación para esos programas sociales, o empieza a haber números de desempleo que te empiezan a afectar, sí le va a llegar. A mí me parece que Jorge. está difícil que... Jorge. Yo sí tengo mis dudas de que sea un gran vendedor de esperanza. Oh, ¿de verdad? Uy. Hizo campaña en 2006, 2012 y sus números... ¿Cómo le compras, pues? No. A ver, no. espérame. Los números de López Obrador se empezaron a modificar a partir de 2017. Sí. No, o sea, La gran popularidad de López Obrador. La dices gran tú. popularidad, el crecimiento, o sea, se aventó 12 años, o si tú quieres 10 años, donde la población estaba dividida, polarizada. 15, 16 Pero yo millones de creo- votos no. que pasaron a ser 30. Pero bueno, es No, que para... O sea, 15 y pero, 6 no eran pocos. sí, No. pero a ver... Pero no eran 30. No eran 30. Pero lo que voy no es algo estructural, la gente no lo creía. Sí. Y López Obrador no ha cambiado, lo que cambió ¿De fue verdad la no crees población. que es un gran vendedor de esperanza? No, yo más bien ¿No? a ver, ¿por qué la ¿O gente aprendió a ¿por qué eso? la gente empezó a creer o por qué empezó a tener culpa de estas los altas malos, expectativas? los otros. El sí. descontento con Sí, el statu sí. quo. No, totalmente. En parte también Totalmente. creo que esta luna de miel tiene que ver con que ya se disipó el partidismo. O sea, ahí sí difiero de Ulises de no tomar en cuenta los resultados electorales. De hecho, creo que es parte de lo que lo explica. A ver. No utilizar de referencia el 53%. O sea, que no es 53-80, sí. porque este es 53 de una De votante. población. El y es 80 de otro. 53% en las No dije encuestas. no tomarlo en cuenta. En población, dije, ¿no? en preferencia efectiva en las encuestas traía 53%, que era al conjunto de la población. Pero estarás de acuerdo conmigo que son dos poblaciones distintas, Claro, los que el- el- votaron. Pero los el que nivel de están apoyo ya contestando. estaba. Pero el nivel de apoyo ya Concedido. estaba. No, Es no, no, pero no nos población. distragamos. Pero a ver, ¿alguien, No, a lo que ¿alguien voy- está de acuerdo con Jorge de que no es el genio de vender esperanza? No, yo digo que No, sí. es un tiene genio. talento. No sé si la No. categoría... o sea, si nos peleamos No, con la pero- categoría... pero lo que hay que Es un entender- político que no habíamos visto en tantos Pero lo que- años. pero lo que hay que ¿no? entender, a ver, Digo, Leo. puede estar uno de acuerdo o no ideológicamente con él, yo no estoy de acuerdo Pero con lo él. que hay que entender pero le es reconozco por qué un cambió. genio de Pero- ese genio pero esa es la comunicativo, constante, ¿no? Leo. Sí. Y Sí. la población era resistente a ese mensaje. Pues Por sí. eso perdió 2 elecciones. Bueno, sí, ¿No? pero algo Entonces, pasó, ¿qué fue lo que tú que dices. cambió? Bueno, pues del otro lado que la regaron tanto, ¿no? Segundo, Sí. creo que parte Pero esa de lo es que una pregunta explica importante. estos altos niveles de popularidad, porque, Sí. digo, llegó al día de la elección con 50-55% de opiniones positivas, nada más, y la mitad de negativas, cosa que nunca había ocurrido. Sí. No. En el 2000. La 2005-2006 estuvo mitad y 2004, mitad. Cuando el desafuero también. Sí, pero, sí. pero eso fue previo, digamos, a la A ver, yo Tenemos, A sí, ver, ahí hay una tenemos pregunta. una vida, A ver. una evidencia de un desplome rápido que fue Fox. Fox y Peña Nieto, ¿no? Pero Sí. Peña Nieto, que hasta el bueno, Peña 2014. Nieto- Por eso, pero quiero decir que cayeron de como entraron Sí. a tal, son rápidas, ¿no? Me parece muy relevante aquí qué efecto le espera a una economía muy complicada. Muy O complicada. sea, Sí. Si le va bien, este país Sí. crece este año menos de 1%. Y una seguridad, y una seguridad El año complicada. que Y la seguridad entra está se ve del y la nabo. seguridad Sí. está Del nabo. terrible y ahí Sí. está. Sí. Pasó a ser principal problema del país, lo que no había sido en mucho ya, tiempo. sí, mira. Y entonces están ahí estos dos temas, ¿cómo van a operar? El problema de los no crecimientos y todo es la atribución de responsabilidad. Sí. Es decir,
Oye, la gente tiene años ganando un salario casi inmóvil y no. ¿A quién le echa la culpa o de qué le van a echar la culpa? ¿No? Y los dos casos evidentes, o sea, que la economía no crezca mucho, no sé si se va a traducir automáticamente en un desacuerdo con el presidente si no hay efectos importantes como una devaluación que produzca cambios de precios. No veo cómo. Es un presidente que está muy claro. Es muy ortodoxo en eso. Te voy a decir por qué. Porque él sabe que su papel en la historia desaparece. Sí, hay una devaluación. Si hay una devaluación y una crisis. Y a él lo que le importa es su papel en la historia. Como buen priista entendió. Entonces, esas caídas son. Expriista. Y la otra obvia es un escándalo de corrupción. ¿No? O sea, que es la otra que puede causar. Sin castigo. Ni siquiera él. Castigo. Rápido, porque les tengo otra pregunta. Creo que el análisis de lo que pasó el año pasado, y es una pregunta de método. 2018. Tenemos alguien que hoy día es presidente, pero que pasó por 2 elecciones previas, 2006, 2012, ¿no? 18, 3 resultados electorales con un mismo candidato. Entonces, una pregunta de método sería, ¿qué cambió? ¿Cambió el electorado? ¿Cambió el candidato? ¿O cambió el contexto? Yo creo que, y en eso es muy relevante la pregunta de Jorge, para explicar qué sigue. Es decir, cómo llegó ahí y cómo generaste esas expectativas. Yo creo que sí es una combinación de la lectura que tiene él de este nuevo contexto y adueñarse de algunos temas, ¿no? Se llama issue ownership, eso, él se adueña de la corrupción, ¿no? O sea, dice, esto es mío, y yo voy a resolver, a partir de esto voy a resolver los otros, que sería economía, inseguridad. Yo creo que aquí la pregunta es, asumiendo que la economía, porque ahí sí tenemos creo que ya algunos indicadores, ¿no? Que no va... ¿Cuánto tiempo más tiene o de qué otros elementos se va a valer, ya sea de manera discursiva o en resultados? La corrupción yo creo que sigue siendo su gran capital. Y la va a seguir. Y la va a seguir. Sí. Pero yo creo que la otra limitante viene en el tema de inseguridad, y ahí sí se convierte en un tema de tiempos. Totalmente de acuerdo. En cuánto tiempo puede resolver. Ahora, me quedan 3 minutos y les quiero hacer una pregunta. Tú decías, Ulises, también el tema de la agenda setting, de que establece como nunca habíamos visto, que yo no creo. De acuerdo. A ver, bueno, pero la pregunta aquí es, vamos a decir que efectivamente pone la agenda y él mismo pone varios temas y es un gobierno muy centrado en él. No, y es una pregunta que nos hemos hecho mucho, por cierto, los colegas acá. ¿No tiene un desgaste esto? O sea, no llega un momento en que nos puede, déjame ponerlo así, aburrir López Obrador. ¿Sí? ¿No? Hay quienes piensan que no, que este show puede durar 6 años. La mañanera va a seguir hasta... Por eso, la mañanera y el estilo de López Obrador, que da para 6 años y más. Yo tengo mis dudas, pero quiero su opinión. ¿Puede haber desgaste en ese sentido? Mira, sí. En las mañaneras que ha habido 2 momentos en donde él no controla la agenda y 2 momentos largos. Todo el junio con la migración, él se veía hasta molesto estar contestando temas de la migración. Porque se lo puso todo. Porque no fue su tema. Sí. Y por más que quiso salirse, seguían los periodistas insistiendo la redada, la actuación de la policía, y el asunto de la... O sea, tiene un límite, la agenda setting, es lo que estás diciendo. Y la inseguridad, ¿no? Tampoco. Cada vez que le preguntan temas de inseguridad, trata de delegar, le molesta ese tema. Entonces... intenta poner el tema siempre, no lo logra siempre. No lo logra. Y es los momentos en donde... Pero lo logra muy a menudo. Lo logra muy a menudo. Y la pregunta es, ¿esto puede desgastarse, Ulises? Sí. O sea, los shows desgastan, ¿no? O sea, no solo la forma, sino se han mencionado varias razones, varios realidades que seguramente van a ir emergiendo. O sea, la cobertura del tema migración fue terrible la última semana, ¿no? O sea, niños medio muertos, toda esta cosa terrible. Migración, inseguridad, economía en también algún le molestó sentido. En su momento. ¿Por qué? Porque su grave reto es que las expectativas son tan altas que en algún momento, no sé cuál ni cómo, se las van a cobrar. Sí. Entonces, si tú eres un presidente del que no se esperaba nada y logras muy poquito, pues te va a ir mejor que si es un presidente del que esperabas todo y pues no produce tanto, ¿no? Lo que no sabemos es cómo, ni cuándo, ni cuál será el factor que lo el punto de inflexión, digamos. ¿Y cómo lo combata? Pero tiene un límite la gran capacidad comunicativa que gusta a tantos. No llega un momento que dices, hijo, ya... Yo he escuchado gente que dice, ya me da flojera. Creo que lo interesante
que lo interesante es que puede cambiar un poco el formato. De hecho, Sí. como pasó en la mañanera de hace, ¿no? De cuando era jefe de gobierno, yo creo que lo que puede pasar es bajar su nivel de eficacia en comunicación. Ok. Y lo que creo que también estamos sobredimensionando. Pero da para un sexenio, digamos. Sí, yo creo que sí. El pero, show, digamos. pero en ¿no? algún punto, más allá de, digamos, es cuando se te acaba la comunicación. Sí. O sea, una mala Sí. comunicación con buenos resultados, dices, bueno, es terrible porque tienes un gobierno que funciona y no estás comunicando bien. Aquí el problema es que eventualmente el juicio cotidiano te va a pasar factura, más allá de lo que comuniques. Digo, por ¿no? ejemplo, Donald Porque es Trump como- lleva ya prácticamente desde que se lanzó casi 4 años Pero- y sigue manteniendo. Ese es un, Pero ese es un gran diferente ejemplo, Leo. porque Ese es un gran ejemplo. te No, cambia las breve. cosas. Sí, a Donald ver. Trump tiene niveles de aprobación históricamente bajos para un país que está creciendo a Pero en su 3.2, base social. que no significa que no se vaya a reelegir, pero 42 en promedio, Sí, es bajo. con 3.2 de crecimiento, ahí tienes el contraejemplo de alguien que podría estar más alto. sí. Digo, yo creo que aquí, Jorge. conforme pasa el sexenio, ya no va a poder seguir hablando de lo que quiere hacer o de lo que va a hacer. Sí, el gerundio, como dice Jorge Castañeda. Exactamente, ¿no? Entonces creo que ese va a ser parte del desgaste que va a tener. El otro riesgo que tiene es que precisamente es un pararrayos. Habla de todos los temas, los Sí. atrae, los absorbe y la gente lo va a empezar a Pero le responsabilizar. gusta, yo creo que le gusta. Claro, a él, pero ¿no? pasa por la atribución de responsabilidades. Aquí realmente el único chivo expiatorio, entre comillas, es el pasado. Son los gobiernos y la mafia del anteriores. poder. Cuando el Pero eso pasado ya deja de ser tampoco va. actor, ¿no? Pero ya no va, ya no va a empezar a jalar. O sea, el tema del mafia del poder y eso ya no crean que Ve vaya. el tema de migración. Sí. ¿Quién es la mafia del poder ahí? Ahí no hay mafia del poder. O Pero, sea, por creo ejemplo, que ahorita lo de la los Policía tratantes. Federal sí le está diciendo ahí que hay, sí lo puede- hay intereses del régimen oscuros anterior. del pero ese, régimen pero ese es el anterior. método. Sí. O sea, se puede blindar cuando puede atribuirlo a la mafia del poder Sí. el problema. Pero cuando hay temas donde no lo puede atribuir a él, como el caso de se migración, lo traga. son los que se le complican muchísimo. Seguridad. Y hay como otro sea. elemento. Bueno, pues al final del día creo que lo que estamos diciendo es que ya están gobernando. Sí. Y que gobernar desgasta en la opinión pública. Aunque no gastan. Ese es el problema. Aunque no gasta. Pero eso ya es de los cochinos neoliberales neoliberales. de Hacienda. Hay un Ese es elemento el- más, Leo, que le funciona a Fox en su momento, que de hecho a él creo que le va a funcionar todavía más, que te juzguen por tus intenciones y no por tus resultados. Hubo un momento que a Fox, mitad del sexenio por ahí era, oye, pero es terrible, sí, pero tiene buenas intenciones. Sí. Es decir, y ese colchón que le va a durar, yo creo Todavía un rato. Hasta el final le puede durar eso. Así. Señores, como siempre, un privilegio tenerlos. Yo aprendo mucho de ustedes, me da mucho gusto tenerlos y nos veremos pronto, ¿no? Por cierto, sí los voy a invitar pronto después de las vacaciones porque quiero hablar de la otra parte, de la oposición, hombre. ¿no? ¿La qué? Cuando le encontremos. Si hay oposición, sí hay, yo creo que sí hay. Sí hay, No, sí hay, no, sí hay, sin sí hay. duda. O sea, Bueno, La hay. a ver, bueno. En este espacio ocupado, Ay, ¿dónde no, se mete? no, El exacto. resultado. Bueno, a ver, ya empezaron a debatir, ya ven. Ya ves, A ver si hay materia de debate. Sí hay, sí hay, sí hay, ¿no? sí hay. El resultado electoral de este año ¿Sí? es suficiente evidente. Interesante. Sí, sí. El PAN Suficiente casi saca evidencia. los mismos votos que Sí, sí, Morena Pero eran como estados partido. gobernados por el PAN. Bueno, Pues eran las fortalezas ya del PAN. ya empezó el Pues debate. claro. Ya, bueno, señores, que tengan unas buenas vacaciones. Nos vemos después de las Gracias, vacaciones. gracias. Jorge, Roy, Ulises, Paco, gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana junto con Julio Patán. Voy a platicar con el historiador Christian Duverger sobre la vida de Hernán Cortés, un conquistador muy interesante. La conquista, ¿qué fue la conquista de Tenochtitlán? Y desde luego, pues toda esta controversia de si España, la monarquía, la corona española debe de ofrecerle una disculpa a México por los excesos cometidos durante la conquista. ¿Hubo excesos? No hubo, pero sobre todo este personaje impresionante que es Hernán Cortés. Lo veo mañana. Muy buenas noches.